Siempre que se hace una historia, se habla de un niño, de un viejo o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. La historia que les voy a contar, o que más bien va a relatar la persona a quien se le está dedicando esta quinta emisión de Todo está en los libros, fue una persona excepcional, una persona humilde, una persona sumamente humana, una persona íntegra, un gran ser humano, vaya. Él fue el doctor Joan Gilabert, profesor de literatura peninsular en la Universidad de Arizona, quien lamentablemente falleció el pasado 9 de septiembre. Y a modo de homenaje, le dedico esta quinta entrega de Todo está en los libros. Hablar de Joan Gilabert pues sería un poco redundante debido a la charla que nos espera, en la que él cuenta pues básicamente toda su vida. Le recomiendo que la escuche porque aprenderá sobre de primera mano cómo fue vivir en la Barcelona de la posguerra. Sí, una Barcelona terrible, sobre todo si usted y su familia pertenecían al bando que había perdido la guerra civil. ¿Cómo era esa Barcelona? ¿Cómo era la Alemania comunista oriental a la que el profesor viajó con el fin de realmente conocer cómo era el marxismo en esas tierras, cómo fueron sus viajes por toda Europa, cómo fue su vida en general, por qué decide emigrar a Estados Unidos? Le cuento un poquito para que entienda el contexto de esta plática. Esta charla se llevó a cabo hace 6 años. Yo fui muy amigo del profesor Gilabert. Aún después de que se retiró, yo seguí en contacto con él. Muy amigo, muy amigo de él y de su familia. Inclusive yo lo considero un padre, un padre y lo fue. A mí me ayudó muchísimo. Una persona muy humana. En marzo del 2016, uno de los meses que realmente por cuestiones personales cambiaron mi vida, viajo a, a Tucson, donde vivía, con el fin de visitarlo. Iba yo, recuerdo, muy contento por un acontecimiento que había pasado un par de días antes. Y por algún motivo llevaba yo esta grabadora, que es una grabadora antigua, para, para valga la redundancia, para grabar, y antigua en el sentido de que ya ahora todo el mundo graba con los celulares. Entonces llevaba esta grabadora y al estar en su casa charlando, nosotros teníamos charlas pues bastante largas. Se me ocurre hacerle una entrevista sobre su vida y grabarla. ¿Con qué intención? No lo sé. No sé si existen estas sincronías del universo que en aquel momento era la oportunidad para llevar a cabo esa entrevista y que ahora viese la luz, porque en aquel momento yo no tenía ni siquiera, ni por la cabeza me pasaba algún día tener un podcast, entrevistar gente, ni mucho menos. Fue simplemente una especie de arrebato, quizás místico, una iluminación de llevar a cabo esta grabación. Y digo iluminación porque es un documento importantísimo para, para los, pues no nada más para los amigos, para su familia, sino también para el mundo
de las humanidades, de la educación. Es un testimonio único lo que se cuenta. Mi más grande pésame a toda su familia, a su esposa Nancy, a su hija Nuria, a su hijo Jordi. Un abrazo para todos ellos, mi más sentido pésame. Ustedes saben lo importante que fue Gilabert, el profesor Gilabert en mi vida. Y pues un saludo a todas las personas que lo conocieron, a algunos colegas, amigos. Y bueno, vamos a escucharla. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una entrevista al doctor Joan Gilabert sobre su vida, tanto en Estados Unidos como en Europa, un poquito de su vida personal y su vida académica. Y esto fue grabado el día 5 de marzo del 2016. Bueno, profesor, ¿qué tal? ¿Qué recuerda de su niñez, profesor? ¿Mi niñez? De su niñez, sus primeros recuerdos. Los recuerdos primeros míos no sé cuándo son exactamente, pero mi madre me dijo que yo nací cuando ella estaba muy débil de salud y nací solo. O sea, vino ¿cómo se llamaban las mujeres que cuidaban la partera? Vino la partera, pero yo ya había nacido. El primer recuerdo que tengo es de creo que de 4 años. Bueno, no, miento, a los 3 años, 4 años, 1945, que mi padre estaba escuchando la radio, la BBC de Londres, y lo vi feliz por primera vez en mi vida, porque habían ganado la guerra de los aliados. Mi padre era republicano, de un partido sindicalista, la CNT. Y usted nace en Barcelona, ¿verdad, profesor? En Barcelona, Cataluña. ¿Y sí, cómo era la Barcelona de esos años, la Barcelona de los 40? Terrible. Fue una de las épocas más oscuras de toda la historia de Cataluña y de Barcelona en particular. Franco nos acusaba de ser rojos y separatistas, y en cierto lo éramos rojos y separatistas. Entonces mi padre, que después de la guerra, mi padre acabó la guerra civil de 1939 y pasó la frontera con Francia. Y cuando estaban en Francia, su cuñado y otros se escaparon a México, y él se quedó cerca del norte de Francia, cerca de Bélgica. Y allí, con un grupo de catalanes refugiados, les dijeron las autoridades de Vichy en 1940, es decir, de la Francia colaboracionista y ocupada, que podían volver a España, que Franco había prometido que no tomaría represalias contra los españoles refugiados que volvían a España, a no ser que hubieran tenido sangre en las manos, que hubieran quemado iglesias, asesinado a curas o a falangistas, que era el partido fascista de España. Y mi padre volvió, y al volvió a pie, desde el norte de Francia hasta la frontera, más de 1500 kilómetros a pie. Tardó 1 mes y medio, con varios amigos. Y bueno, usted me ha contado de ese momento porque usted lo daba ya por muerto, ¿no?, a su padre. ¿Y cómo fue ese momento cuando lo ve de nuevo? Yo estaba en la parte alta vivíamos en un apartamento, y arriba había las casas en Cataluña, en el Mediterráneo en general, se llama no un techo, es un lugar donde, como un jardín arriba. Yo estaba sentado ahí y vino mi abuela gritando: tu padre está aquí, tu padre está aquí. Y entonces yo me quedé, estaba jugando con unos niños, me quedé congestionado. Claro. Mi padre vino, estaba con una barba larga, había caminado desde el norte de Francia hasta Barcelona, y estaba con la piel, no había comido. Viajaban durante la noche y durante el día dormían para que no los descubrieran por agentes alemanes. Entonces en España se dio cuenta de que era peor que lo que le habían dicho.
no importaba si tú tenías las manos sangre porque habías matado a otros, sino que te mataban por ser republicano. Claro. Y yo me acuerdo de niño que había un campo cerca de mi casa, un campo que habían sido apartamentos ahí, pero de los bombardeos lo habían arrasado todo, y había un campo donde fusilaban a la gente. No dejaban verlos a los niños, escuchábamos los disparos y podíamos contar la gente que había sido fusilada en un día en cientos, miles. Casi medio millón de españoles fueron fusilados y otro medio millón se dispersaron por América, sobre todo en México. En México yo tenía ya parientes de antes de la guerra, un hermano de mi abuelo, un camarasa, ese se fue a México para hacer la revolución mexicana, era un sindicalista también, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que existe todavía en México ahora. ¿Y su madre cómo era, profesor? Mi madre era una persona curiosa, apenas hablaba nunca, muy fría, y de una familia más o menos antigua de Cataluña. Nuestros antepasados de los Camarasa venían de Italia, de la ciudad de Génova, y los antepasados nuestros eran judíos conversos en el siglo XV. Y fueron uno de esa familia se fue de Génova. Usted sabe dónde está Génova, ¿no? Sí, sí. En el Mediterráneo, tocando Sí. a Francia. Casi tocando a Francia. Y este fue emigrando de pueblo en pueblo hasta que llegó a la Cataluña francesa en el siglo XVIII. Y después fue emigrando y llegó la familia a España, a la Cataluña, a Lleida, y fundaron un pueblo allí que lleva nuestro nombre, el pueblo de Camarasa. Entonces mi madre era una persona que yo nunca tuve una relación íntima con ella, era muy fría y nos tenía a los hijos a distancia, nos quería mucho, pero nunca lo mostraba. Mi padre no, mi padre era una persona muy emocionada. ¿Y cuántos hermanos tuvo? Éramos, mi primera hermana, la mayor, Nuria se llamaba, por eso se llama mi hija aquí, Nuria también. Esta nació durante la guerra y nació con un defecto del corazón. Una válvula del corazón lo tenía mal y era fácil de curar eso con una operación, pero durante la guerra no pudieron hacerlo. Mi padre nunca la vio más, murió. Cuando volvió en el 39, en el año siguiente, estuvo en Barcelona un año, escondiéndose porque habrá que no lo cogieran y lo fusilaran. Y me déjame pensar. A ver. Y entonces, al final se decidió volver a exiliarse a Francia y salió otra vez ahí. Y ahí lo cogieron los alemanes a mi padre. Un famoso general de la Gestapo, llamado Klaus Barbie, se escapó y se fue a vivir a Argentina. Y en el año 59 los franceses lo llevaron otra vez a Francia, lo metieron en la cárcel y murió en la cárcel. O sea que su padre estuvo en un campo de concentración, pero en Francia. En Francia. Que dicen que, bueno, en Lyon. Son menos conocidos que históricamente que los alemanes, pero muchas veces eran peores, ¿no? Los campos peores, en Francia sí, que en Francia, Alemania, ¿no? El régimen de Francia de aquella época era fascista. Pero Vichy, creo de Vichy. Y lo que hacían era entregar a los prisioneros estos que tenían allí, había unos 40 o 50.000 españoles en ese campo de concentración. Ellos los torturaban, fue terrible. Y al final los entregaban a los alemanes. Los alemanes los llevaron a Italia. Digo a Italia, a Austria, perdón. Mauthausen, una ciudad con la frontera con Alemania. Y ahí murieron casi todos. Mi padre se escapó con otros. Y de nuevo caminó desde... Una gran aventura. Caminó, mi padre era un hombre idealista. ¿Y alguna vez le contó cómo fue ese escape, cómo lo planearon o no le gustaba hablar de eso? No, eso después, cuando ya pasó todo el año, claro. Nos contaba que en el campo los prisioneros estaban rodeados de soldados senegaleses. Y varios amigos
sacaron el oro que tenía. Mi padre tenía el anillo de casarse con mi madre. Mi padre se casó con mi madre cuando empezó la guerra, porque él se hizo voluntario de la Guerra Civil Española, en 1936. Y se fue al frente y estuvo visitando a casa de tanto en tanto, ¿no? Y ahí vino mi hermano, mi primer hermano, que no era hermano mío, era un primo muy lejano de la familia de Camarasa, que sus padres fueron muertos, matados por los aviones alemanes que bombardeaban Barcelona. Y una parte de la ciudad quedó arrasada, el primer bombardeo en masa que hubo, y se quedó sin ninguna familia. Y mi padre, 36, 37 más o menos. 37, claro. Exactamente, en marzo de los años 37. Y entonces mi padre le dijeron que, cuando llegó a casa, dijeron que el primo tal, que toda la familia de un barrio de Barcelona donde vivíamos nosotros, había muerto excepto un niño que tenía 8 o 9 años, entonces, que era mi hermano Sisquet, que en español es Francisco, y en catalán es Francesc, y Sisquet es un apodo de Francisco. Lo llevó a casa. Y ahí se quedó el resto de su vida. Y después yo nací en el 41. Cuando mi padre volvió de Francia, estuvo un año escondiéndose, me hizo a mí, y nací en el 41, el 2 de abril del año 41. Profesor, bueno, hace rato mencionó que Barcelona era una de las regiones de España más separatistas y aún lo sigue siendo. Sí, ahora ya no separatista, quiere ser independiente. Independiente, claro. ¿Por qué cree usted que...? Bueno, por varias razones. Históricamente, hay que explicarlo históricamente. Claro. España nunca fue una nación unificada como es México, por ejemplo. Hasta 1492 trató de serlo, ¿no? No, pero tampoco lo era. O sea, hubo una boda entre el rey de Aragón, claro, y Aragón era una parte muy pequeña al norte de la Confederación Catalana, que eran aragoneses, que hablaban una lengua distinta del español, catalanes que hablaban el catalán, y el catalán se estandarizó antes que el español, antes que el francés, en 1390 y pico. Uno de ellos fue el famoso escritor Raymond Lulio. Llull, que en catalán se llama Llull. Llull, en catalán, Llull, de mallorquín, ¿no? Mallorquín, sí. Claro. Mallorca fue una isla, archipiélago balear, que está a unos 600 kilómetros de Barcelona, en el mar. Esa isla es de habla catalana, hablan un dialecto catalán ahí, el mallorquín, que es un poco difícil, pero yo lo entiendo bien. Y yo tengo parientes en Mallorca también. Entonces, bueno, la zona de Cataluña nunca se unió del todo a... Fue un matrimonio, es decir, el rey de Aragón, que era conde de Cataluña, nunca tuvo rey. Era un condado primero de Francia y después de Aragón. Y el rey de Aragón, cuando quería hacer una guerra o necesitaba dinero, tenía que ir al Parlamento de Cataluña, que se llamaba el Consell de Cent, que era el Consejo de 100, que era una forma medieval de la democracia, en que los nobles daban un representante, lo ponían en el Parlamento, viene la palabra Parlamento, viene de parlar, que es hablar en catalán. En francés lo mismo, parler. El catalán se parece mucho al francés. Tenemos más semejanza a Francia que a España. Pero los franceses tampoco nos gustan, porque nosotros no quisimos nunca ser ni franceses ni españoles. Los catalanes de Francia son muy afrancesados. Ahora, por ejemplo, el primer ministro de Francia es uno de ellos, Manuel Valls, el que es el ministro de Francia ahora. Y muchos catalanes de Francia se dedican al ejército o a la política porque es una zona de agricultura. No son pobres, pero no son ricos, como los catalanes españoles, donde lo que domina no es la agricultura, sino el comercio, la industria. Cataluña tiene el nivel de vida más o menos de Francia, y el de España es mucho más bajo, y eso económicamente ha causado problemas a través de los siglos.
porque Cataluña siempre tuvo que pagar más a España lo que recibía del gobierno. Y ahora en el siglo XX, más todavía, que se ha democratizado toda la Unión Europea, ahora podemos votar, y han votado ya 3 veces por la independencia. Y la Unión Europea ha dicho que sí, que pueden votar porque aunque se independicen de España, no nos vamos a separar de España físicamente porque no podemos. Pero estamos dentro de la Unión Europea y es lo mismo, las fronteras no existen, existen ahora por motivos de la inmigración árabe que hay en todo, pero no existen, las casas de las fronteras son museos ahora, de toda la Unión Europea. Es muy difícil explicar, hay que explicar la historia de España. España nunca fue una nación homogénea. Siempre se conservaron partes de España que a veces son la mitad del país, el norte, Galicia. El nombre de Galicia es Galaica, que del latín Galaica, y allí hablan un dialecto del español, hablan el gallego, un dialecto del español que fue el origen del portugués. Nosotros catalanes somos, la lengua catalana es, el origen del catalán es una lengua de Francia, el provençal, que es lo que se llama el Languedoc. Y todavía hay en el sur de Francia, esta región se llama Languedoc, que es la lengua del oc, como se dice en sí en latín. La lengua del ic es lo que es el oui francés. Tenemos diferencias enormes, las hemos mantenido y aumentado porque Cataluña en el siglo XVIII tuvo ¿cómo se llama? ¿Qué pasó en Francia en el siglo XVIII? Fue una revolución lógica. ¿En qué se? 1782. 1782, sí. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa en Cataluña fue igual que Francia, fue igual que Inglaterra. Positivamente dentro de España nos fuimos haciendo más laicos, no religiosos. Y al hacerse laicos se creó una industria primero del textil y después de todo tipo. Ahora la industria de Cataluña es sobre todo ciencia. Por ejemplo, el congreso de ¿cómo se llaman esos teléfonos modernos que hay? ¿Perdón? Esos teléfonos como que tienes tú. Android. Android. No sí, todos los celulares móvil del mundo tienen un congreso que no está en Estados Unidos, ni está tampoco en Francia, está en Barcelona. Cada año. Y lo que domina ahora es la industria del servicio, la industria del desarrollo económico. Profesor, y bueno, volviendo a su niñez y... ¿Niñez? Bueno, primero mi padre me mandó, porque mi padre no tenía trabajo, claro, le prohibieron trabajar, nos moríamos de hambre. Yo me acuerdo de haber pasado hambre. En mi casa, el postre de la comida, mi abuela, que era la madre de mi madre, sí, nos daba almendras, 5 almendras como postre. Las contábamos, nos moríamos de hambre. Mi padre me mandó a la escuela del Estado, que era la escuela que había construido la República en Cataluña, que era de ahí vino la famosa escuela Montessori. El sistema Montessori viene de una señora italiana que fundó un tipo de escuelas en Cataluña, que todavía existen, son las escuelas Montessori. O sea, que surgen en Cataluña. Surgen en Cataluña. Y empezó la primera en Italia, pero en Italia después de la primera fracasó económicamente, entonces fue por toda Europa igual que Colón. ¿Y la escuela a la que usted fue siendo niño era ese sistema? Sí. Bueno, lo que luego se conoció como el Montessori. Montessori. Pero en aquella época de Franco lo habían cambiado todo. Yo me acuerdo una vez que yo fui a los 3 años, había el kindergarten, el 3 años era la escuela, y te enseñaban ya a leer a los 3 años. Pero allí, con la época de Franco, nos hacían 2 horas de religión. Y así, por la mañana teníamos que alzar la mano del saludo fascista delante del retrato de Franco, de Mussolini, que era en el año 44, y de Primo de Rivera, que era el fundador del Partido Fascista Español, la Falange, y teníamos que cantar el himno nacional, y el himno fascista. El de la camisa negra, ¿no? Camisa negra. Entonces ¿Se llama, así se llama? No, se llama... Digo camisa negra porque sí. La primera frase es...
Es que vine de Y con Italia. la camisa negra que tú bordaste compañero, ¿no? Una cosa así. Y entonces mi padre... Cara al sol. Cara al sol con la camisa negra. Se llama Cara al sol. Pero eso vino de una canción republicana que era Cara al sol con la camisa roja. Ah. Y lo cambiaron aquí. Que era casi muy el contrafacto. El contrafacto. Y mi padre un día, me acuerdo, hablaba muy poco mi padre en aquella época, era un hombre derrotado. Lo fue toda su vida. Mi madre y él nunca se llevaron bien, no se llevaban mal tampoco, porque mi madre no quería trabajar. Ella para el trabajo, para ella, era una cosa baja. Pertenecía a una familia famosa. Era una aristócrata arruinada. Profesor, y bueno, cursó sus primeros años en España, en esta escuela. En la escuela primaria, claro, de Barcelona. Pero mi padre un día me preguntó, ¿qué haces al llegar a la escuela? Digo, cantamos el Cara al sol con la mano hacia Franco. ¿Y después qué haces? Tenemos 2 horas de religión. Y mi padre además se hizo protestante. Nunca fue religioso, pero cuando era un hombre que quería creer en algo. Se hizo de una secta protestante muy libre, como aquí en Estados Unidos se llaman unitarios, que aceptan todas las religiones. Esa secta viene del sur de Alemania y de Suiza, la Suiza alemana. Entonces mi padre, cuando se dio cuenta de eso, dijo, no vas más a esa escuela, que no teníamos dinero para pagar la escuela privada. Claro. No teníamos ni para comer. Entonces, él llamó por teléfono a nuestros parientes de México. Los catalanes vivimos en clanes. Y el clan está siempre obligado a ayudar a todos y los de México le mandaban a mi padre café mexicano, el caracolillo, el pequeño, y le mandaban puros también habanos. Mi padre bebía de eso. Bueno, entonces, le mandaban también dinero para... Los mexicanos pagaron mi educación privada. Pues lo cambiaron de escuela, Una escuela privada, de un maestro maravilloso. Fue mi primer gran mentor. Yo me acuerdo de él. Éramos 120 en la clase, de varios grados. Y él tenía 4 o 5 ayudantes y cada uno a su grado. Y íbamos así. Era la escuela, antes ha ido esto todavía ahora, es competitiva. Claro. Si ibas pasando los exámenes y lo hacías bien, te ibas llevando hacia el número 1. O sea, yo fui entre los primeros mejores de la escuela hasta que tuve 12 años. A los 12 años me acuerdo de eso exactamente. El maestro ese llamó a mi padre y le dijo, mira, yo sé que usted no tiene dinero, pero este chico ha aprendido todo lo que yo puedo darle. Necesita ir a una escuela, y las escuelas del gobierno son malas. Pero hay una que es buena, que está formada por los profesores universitarios de España, de Alcalá de Henares, de la Universidad de Santiago, de Salamanca, que eran rojos y que ahora se han quedado sin trabajo, eran catedráticos todos. Y han formado esa escuela, que está dentro de la Universidad de Barcelona. Y esa escuela fui. Y allí aprendí. Mi padre, para que yo no sufriera más, me dijo, tienes que estudiar algo que sirva para hacer dinero. Como buen catalán. Y entonces estudié economía en esa escuela. Eran cursos a nivel universitario. Claro. A los 12 años. Profesor, ¿y tenía amigos que se acuerdan en esa época? Sí. Algunos de ellos todavía tuve contacto hasta hace poco tiempo. Ahora ya todos se han hecho viejos como yo, o se murieron. Tenía amigos. Yo nunca tuve la vida privada mía, fue una vida muy feliz. La vida pública alrededor mío es una cosa terrible. Y quizás por eso la recuerdo como un paraíso. Una época, por ejemplo, yo recuerdo el día en que me dieron uno de mis hobbies, que fue el resto de mi vida, una bicicleta. Tenía yo 4 años. Íbamos el domingo, nos poníamos el traje, la única vez que teníamos un traje, porque no había... Yo nunca tuve pantalones nuevos hasta que tuve 15 años, hasta que estaba en Alemania. Eran siempre pantalones viejos, de segunda mano que mi madre compraba porque no teníamos para comer. Claro. Y le ponían parches en los pantalones. Pero fue una vida que ahora recuerdo con la mejor época de mi vida. De los 5 años hasta... Y allí tuve una bicicleta con 2 ruedas detrás para que yo aprendiera a no caerme.
¿Y quién se la regaló, su padre? Bueno, pues esa me la regaló mi padre, pero después supe, años después, que mi padre no la había comprado él, la había comprado un amigo suyo, que después de la guerra se juntó, no se quedó en política. Mi padre tenía que ir cada semana a la policía secreta y le hacían la pregunta: ¿usted no se arrepiente de haber sido rojo? Y mi padre decía: no, esa fue la mejor época de mi vida. Y le daban una paliza, venía a casa, me acuerdo, es terrible, ¿no? Bajaban los vecinos con moratones por toda la cara, pero él nunca aceptó esta vida. Mi madre lo tenía como menospreciable, porque decía: tú, mira a tus amigos, todos se han hecho ricos. Uno de ellos, era el que le daba dinero para que tuviera orgullo de sí mismo. Y él compró la bicicleta y mi padre me la regaló a mí. Nunca me dijo esto, eso lo supe años después. Cuando hice la primera comunión, yo cuando nací, mis padres no estaban casados, porque mis padres no quiso casarse era muy antirreligioso, muy anticatólico, y dijo que él no se casaba por la iglesia. Mi madre tenía 16 años, y mi padre tenía 21, 22, y mi madre era guapísima. Mi padre también era un hombre muy apuesto, pero después de la guerra fue un hombre derrotado. Nunca más tuvo el espíritu que tenía. Yo tuve un mentor para eso, un primo hermano de mi padre, que se llamaba Ramón, yo me acuerdo eso, Ramón Bargalló, que vivía en la calle Bacardí, porque la familia del famoso Ron Bacardí es catalana, de un barrio donde yo nací, que era un barrio donde había muchos catalanes de Francia, como la familia de mi madre, que eran de origen judío, muchos judíos que conversos. Y mi mejor amigo, y el mejor amigo de mi padre, que después fue su hijo, fue mi mejor amigo, hizo lo mismo. Cuando era judío, pero ese era un judío. Me cayó, ¿ves? Yo no tengo dientes, porque en Alemania tenía seguro dental, pero mi dentista era un hombre, yo he sido siempre un obsesionado con los que perdieron en la guerra, los perdedores. Y este hombre había estado 7 años en Dachau, en el primer campo de concentración alemán de los nazis. Él me contaba su vida, pero supe que mi padre había estado en el famoso campo de Francia. Entonces me quedé como un hijo. Yo tuve muy buenos tutores. Me dio la pasión por el antinazismo, el antifascismo. Yo soy extremadamente político de eso, pero solo en eso. Yo estoy convencido, como de la herencia de mi padre, me dio una educación política excelente. Me dijo: en la vida hay que ser responsable, pero hay que saber que la responsabilidad no tiene nada que ver con la realidad. Tú, por ejemplo, tienes que ser siempre amigo de los que pierden, porque los que pierden en general son los virtuosos. Claro. Como pasa en la Biblia. Mi padre era muy religioso, pero no católico, anticatólico. Cuando pasaba a una iglesia, escupían al suelo. Yo nunca lo supe porque un día me lo dijo él. Dije: ¿por qué? Porque mi padre nunca usaba malas palabras, era muy religioso, muy pasivo. Y dije: tú que eres tan respetuoso como los demás, ¿por qué escupe? Porque son los que nos han jodido a todos. Y usaba la palabra jodido, que es una palabra mala en español. Pero me dijo siempre: sé siempre responsable. Cuando estuve en Alemania, fui siempre responsable. Votaba siempre, me metí en política. Yo organicé el primer congreso, yo que era un niño de 15 años, que no estaba en Múnich. Vivía con una tía mía. Yo tengo parientes de los camaradas por toda Europa. Unos casados con alemanes, otros casados con franceses, otros casados. Tengo una tía que está vive en Escocia. Está casada con un escocés. Bueno, ahora no sé si vive, ya ha perdido contacto. Profesor, ¿y en qué año emigra de España? ¿En qué año se va a Alemania? Cuando terminé la prepa, sí. Yo terminé a los 14 años la prepa, muy temprano. Claro. Tomé los exámenes, era muy jovencito. Iba a una escuela especial, ¿no? Todos los que íbamos a esa escuela terminamos a los 14 o 15 años la prepa. Entonces tenías que ir a la universidad. La Universidad de Barcelona, en aquella época, estaba dominada por el Partido Fascista. Y mi padre me dijo: mejor que te salgas de aquí. Y mi mentor, ese tenía contactos con
era de la familia de mi madre, con los franceses. Tenía un hermano que vivía, francés, catalán, francés, que vivía en Estrasburgo. Ese fue otro mentor mío, pero ese fue mi mentor. La frontera con Francia, ¿no? No, con Alemania. Con Alemania, claro. Y él tenía un depósito de vinos. Yo tenía 14 años cuando llegué a su casa. Y me dije, un hombre muy sabio. Ese había sido condecorado por el general de Gaulle, porque fue uno de los jefes de la resistencia francesa contra los nazis. Tenía fotografías del general de Gaulle poniéndole la conmemoración. Ya me acuerdo, si me voy a acordar. La medalla del mérito. Sí, sí. Yo la tenía un bar y un depósito de vinos franceses. Y exportaba vinos franceses a Alemania. Entonces su tutor lo manda con el otro tutor, sí. Sí. Mi padre murió poco después. Era muy jovencito, 13 años que no murió mi padre. O sea, a los 14 años usted se va hacia Estrasburgo. Allí me metió en la secundaria francesa. Ella aprendí alemán. Yo el alemán lo hablaba, ahora no, porque no lo practico. Lo hablaba sin acento. Nunca sabían que yo no era alemán. ¿Y cómo son esos años, profesor, en Estrasburgo? ¿Qué recuerda? Bueno, fue un año. Un año. Después mi tío, otro mentor, se murió también. En mi familia hay muchos muertos como yo, de trombosis. Y ya trabajaba, ¿no, profesor, en Estrasburgo, no? Bueno, no, yo trabajaba. Le ayudaba a mi tío. A su tío, ¿no? Que mi tío cruzaba la frontera. Sí, en un mobilete. Todavía se venden ahora de nuevo. Es una bicicleta con un motor, ¿no? Y él, como había sido antinazi y antialemán, prometió toda su vida nunca poner los pies en Alemania. Entonces yo cada día me iba a cobrarle porque él exportaba vino francés a Alemania. Cada día iba a pasar a la frontera en un puente que está en el río el Rin, es el que divide Francia de Alemania, pero es Alsacia, la provincia de Alsacia, sí, que se habla alemán. Yo estuve allí precisamente en Alsacia y en Estrasburgo en las Navidades del 2006. Ahí está todavía el Parlamento Europeo. No está en Bruselas, está el Ejecutivo. El Parlamento está en Estrasburgo. Sobre el Rin. Sobre el Rin, claro. Lo hicieron allí porque allí es donde, en Estrasburgo, ahí nació el famoso Carlomagno. Dicen, no se sabe dónde nació. Y está literalmente sobre el Rin porque usted puede estar paseando ahí en lancha por ahí pasa por el edificio. Un año, yo me acuerdo, son años felices porque vivía bien. Mi tío tenía mucho dinero y era muy mujeriego. Nunca se casó. Yo arriba, encima del bar, tenía 2 apartamentos. Uno donde vivía yo, otro donde con el baño. Yo de la pobreza de España pasé a vivir muy bien ahí. Y el otro apartamento era para él. Y después de un año se murió él, también de embolia. Cuando él muere, ¿usted todavía vivía con él o ya, él me dejó dinero. Ya se había ido usted cuando él falleció? No, vivía todavía en Estrasburgo. ¿Y muere repentinamente? Sí. De un embolio como yo. Es lo que yo sobreviví, ¿no? En mi familia hay muchos. Mi madre murió de embolia también. Y se hereda eso. Mi madre murió de embolia de presión baja. Y la presión, cuando es muy baja, te da embolia también. Claro. Yo tuve la presión alta. Mi tío de Estrasburgo murió también de presión alta. Porque además tomaba era borrachín también. Tomaba vino tinto francés. El español cuando conseguía. En aquella época la frontera con España estaba cerrada. España estuvo boicoteada por los aliados hasta 1953. Y su tío me imagino que era una persona bastante culta, ¿no? Sí. Y también le enseñó... Él sí me enseñó las primeras lecciones de filosofía, las tuve con el de Barcelona. Claro, y luego... Me hizo leer a los 8 años, me hizo leer Marco Aurelio, me acuerdo muy bien. Hice los aforismos de Marco Aurelio. Romano, ¿no? Marco Aurelio. Fue un emperador de Roma, que era además poeta y filósofo. Y ahí me vino la manía por la filosofía. Y en Alemania fue la parte del mundo que me formó tal como soy yo ahora. La cuna de la filosofía occidental es Alemania, bueno, la filosofía moderna, ¿no? De toda la filosofía moderna. Alemán, claro. Y de la clásica también son los mejores. Los griegos, ¿no? Sí, de los clásicos en Alemania son los mejores comentadores de los griegos y los romanos.
Y cuando estuve en Alemania había un sistema, yo era un tipo muy, de mi padre, muy idealista, entonces tenía que trabajar, bueno, déjame voy a ir cronológicamente. En Estrasburgo murió mi tío. Claro. Entonces me dejó algún dinero, no mucho porque él se gastó mucho dinero con las queridas que tenía y tal, pero me dejó dinero para que el resto de mi vida fuera a la universidad con dinero, y me dejó un trust, como se dice aquí, ¿no? Pero no mucho dinero. Pero yo cuando se murió mi tío, me metieron en una escuela donde bebías, que era muy cara. Ahí había chicos de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, y la fundación que yo tenía, que me dejó mi tío, pagaba esto. Yo me sentía muy solo. Yo me he sentido muy solo en el resto de mi vida. Y tengo una vida solitaria. He sido siempre, es el problema que tengo todavía hoy. Pero no me molesta. Yo medito mucho. Aprendí a meditar cuando eso me lo enseñó mi otro mentor, el de Estrasburgo. Dice, cuando tengas problemas en la vida, siéntate y respira. Me enseñó a respirar y me enseñó, así te vas. Cuando no puedes dormir, lo mismo. Y la vida es para, eso era un epicúreo, la vida es para disfrutarla, pero disfrutarla materialmente. Entonces muere su tío, profesor, y yo usted se queda solo y entonces se va. Yo me sentía muy solo eran chicos muy ricos todos, con familias, yo no tenía nadie. Perdí a mi imagínate, con mi abuela, porque la frontera estaba cerrada todavía. Después se abrió y reanudé el contacto con mi abuela. Mi abuela mi padre había muerto ya. ¿Su madre vivía todavía? Mi madre vivía. Mi madre murió después, cuando yo era joven también. Cuando yo tuve 21 años, cuando estaba en Alemania. Pero con mi madre, la muerte de mi madre no me afectó. Con mi madre nunca tuve una pelea, pero tuve siempre una distancia enorme. Claro. Y mi madre era una persona que vivía en un mundo al cual yo rechazaba éticamente. Y nunca, cuando se murió, me dolió porque era mi madre, claro, pero nunca tuve con mi padre, fue terrible la muerte de mi padre para mí. Nunca hubo empatía ideológica, ¿no? Con su madre sobre todo. Con mi madre no había claro, nada de eso, no había conservadora, yo era un hombre muy radical en aquellos años, lo soy todavía, pero ahora más bien demente, ya no he hecho viejo. Entonces ¿qué hace, profesor? ¿Se va a Alemania o...? Es que había un programa que los hijos de la gente que iba a esa escuela tenían un intercambio. Cuando estábamos yo volví a sacar otro título de economista en Estrasburgo. Era título de high school. Cuando lo saqué había un título técnico, ¿no? Lo que sería sí. Ahora esos Hochschule se llaman en Alemania. Y en Estrasburgo tenía el sistema alemán porque era Alemania. Que podría, me imagino, trabajar como aprendiz de algún economista o de ayudante, ¿no? No solo eso, sino que había un sistema como el de aquí, que cuando sacabas un título te ibas de interno. Es un internado, ¿no? Claro, servicio social, así decirlo. Y entonces y estabas viviendo con una familia alemana. Y el alemán que iba a Francia estaba con una familia de Alsacia. Y lo hice. Y la familia que tuve en Múnich, me fui a Múnich. Se fue a Múnich. Con este programa de sí. Ya para un año. Claro. Con el dinero que le había dejado su tío. Esa familia no eran ricos, pero en aquella época los alemanes todavía no se habían enriquecido, estaban todavía recuperándose de la vida. Yo me acuerdo que los primeros recuerdos de Alemania fue coger el tranvía, y tenías, para que el tranvía fuera gratis, de una parte de Múnich a la otra, tenías que coger un ladrillo y llevarlo de fuera de la ciudad, todavía estaba en ruinas, ¿no? Hacia las afueras de la ciudad. Y allí hicieron montañas pequeñas que ahora son para esquiar. Yo hacía un ladrillo, y yo podía ir con el tranvía gratis porque además, como era estudiante, en Alemania había un sistema excelente social. Pues que eras estudiante, podías comer en los comedores de la universidad, que se llama Mensa, que es una palabra latina, quiere decir, de ahí sale mesa en español, ¿no? Podías ir, yo me hice un fanático de la música clásica y de la ópera clásica. Podías ir a la ópera de Múnich, que era una de las mejores del mundo, por un marco, que era entonces el equivalente de $1.
Yo iba mucho a Viena, porque los trenes eran también libres para los estudiantes. Viena la cuna de la música clásica. Yo iba, porque a Viena salías el sábado por la noche, dormías en el tren, y llegabas a Viena al día siguiente y vas al concierto que siempre había 4 o 5 conciertos de música clásica. Austria, ¿no? Bueno, Austria es la cuna de la música clásica, no es Alemania, es Austria. Pero bueno, está casi como si fuera Alemania. Tú sabes que los alemanes, como Beethoven, se fueron a Austria por la música. Claro. Y él triunfó primero, ni en Austria triunfó, él triunfó primero en Praga, lo que es ahora la República Checa. Pero Mozart, ese era austríaco, pero de la frontera con Baviera, donde yo vivía. Estos años fueron años felices también. Muy enriquecedores en todo. El sistema universitario alemán era fabuloso. La universidad en aquella época era gratis. Todavía lo es ahora, pero hay que pagar muy poco, es como en México, pagas muy poco. Es muy serio. Y empecé en la Universidad de Múnich. ¿Y ya decidió quedarse ahí? No, pero ahí podías escoger, porque si estabas en clase y ibas para un título, podías escogerlo al principio, podías asistir a la clase con título o sin título. Sin título te daban los libros gratis. Y como yo mandaba todo mi dinero que tenía, lo mandaba a mi familia, porque mi padre no podía trabajar. ¿Y de qué trabajaba usted en esa época? No, yo tenía la beca, esa beca que me dejó mi tío, sí. Que durante años, después se acordó. Yo trabajé de director de un hotel, pequeño, muy pequeño. ¿Y estamos hablando todavía de ese primer año en Múnich o ya? No, ya estamos en... Entonces, el primer año estuve con la familia esta. Claro, y después, pero usted primero decidió irse por un año nada más, entonces ya estando ahí decidió quedarse. Esa familia, me enamoré de él. Ah, muy bien, lo adoptaron de alguna forma. Me adoptaron no legalmente. Claro. Yo querían que me adoptara legalmente, yo le dije, es que les conté la historia de mi hermano, tengo un hermano en casa, ese lo quiero yo, y no es legalmente adoptado. Pero sea pariente, usted le digo, pero no es pariente, es muy lejano. La familia mía, como es muy antigua, viene de otras ramas que tiene. Muy bien. Entonces me quedé ahí en la universidad, entonces podía escoger, y a mí me gustaba aprender, no quería ningún título, yo no quería aprender economía. En año no estudié economía, iba a los cursos de economía, pero sin título. Sin título, no pagaba nada, me daban los libros. Pero después, al final, me fui a la historia, y sobre todo a la historia filosófica, a la historia y filosofía. Sin título también. Sin título también, sí. En Múnich. ¿Y trabajaba en este hotel? Sí, y trabajé en Siemens también. En Siemens fue los últimos años de Alemania. 5 años trabajé en Siemens. Entonces, en ese entonces el título que tenía era el título de preparatoria que había sacado en economía. Tenía 2, uno de España, Barcelona y otro en Estrasburgo. No, el tercero que tenía también de Múnich. Ah, otro. Tuve 3. 3 títulos. Lo mismo. Ok, pero todos a nivel preparatorio, ¿no? Sí, pero es que el nivel preparatorio en las escuelas de aquella época era muy alto. Claro. Yo me iba a los cursos de la Universidad de Múnich de economía. Por gusto, ¿no? Por gusto. No aprendía nada, lo sabía de todo. Y a mí me quedó un maestro de economía, un profesor, un día me llamó y me dijo, sí, mira, tú tienes que irte a filosofía, porque tú lo que entiendes muy bien es la filosofía de la economía. La economía es filosofía. Dice, mira a Karl Marx. Claro. Y entonces me fui y estuve 8 meses Alemán. en la Alemania comunista. Y ahí me curé de toda tentación comunista. Viví 8 meses bajo el comunismo, me curó de todo. ¿Y por qué se fue para la Alemania comunista? Para estudiar a Marx. Yo estudié en la Universidad de Erfurt, que es donde se doctoró en aquella época Marx no se doctoró de economía, no existía la economía, existía la filosofía económica. Erfurt. Al norte de Alemania. Bueno, al centro de Alemania, en el este. En aquella época se llama, creo que la zona de Rinlandia Palatina, ¿no? No, esto es en el norte. Esto es el Rin. Entonces esto es más hacia... Esto es Sajonia. Okay. Esto es Sajonia. Erfurt. En esa ciudad estudió Marx y yo vivía en la casa de estudiantes, donde vivía un famoso profesor, yo me acuerdo siempre. No sabía que era famoso después de fútbol, cuando vine aquí. El que inventó todavía le llaman aquí la enfermedad de esos viejos que pierden la memoria, ¿no?
Alzheimer. El doctor Alzheimer vivía, ya había muerto hacía como 50 años, al lado del apartamento de mi vida, yo con otros estudiantes. Porque yo sé porque había una placa. ¿Y de qué trabajaba en esa época, profesor? ¿En la Alemania comunista o no podía trabajar? Ahí vivía, ahí no me dejaban trabajar. ¿Y cómo consigue usted llegar a la Alemania comunista? Es decir, Bueno, ¿cómo le permite? Pedí un visado. Los alemanes occidentales no les importaba que te fueras ahí. Ok. Pero no era la misma historia en la Alemania comunista. Y tenías que pasar. Entonces en la Alemania comunista me dejaban entrar enseguida. Que mi padre... Claro, necesitaban gente. No solo eso, sino que mi padre había estado en un campo de concentración nazi. Era en Francia. Entonces cuando yo les di el nombre, los investigaron y me dieron el visado enseguida. Incluso me dieron trabajo si yo quería trabajar. Excelente. Pero yo que estuve allí un año. Me echaron 2 veces de Alemania Oriental. Porque en la clase, ahí te enseñaban la filosofía de Marx, pero censurada. Por ejemplo, el Marx que es relevante hoy en día es el Marx de Europa Occidental, el Marx de los últimos libros. Claro. Y estos estaban censurados. Un día en la clase, ahí el sistema alemán, tanto en el mundo comunista como en el mundo no comunista, era muy rígido. El profesor daba, cuando entraba el profesor, todos en las mesas de madera. Y todos hacíamos clases semicirculares. Estábamos arriba, ¿no? Todos. No podíamos hablar. Daba la charla él. Y después de 1 hora, que terminaba, 2 o 3 estudiantes que eran sus asistentes, tú pedías permiso para hacerle una pregunta al profesor. En Alemania Occidental todos se contestaban, pero allí una vez hice una pregunta y dije, ¿por qué aquí en Alemania Oriental, que son tan antifascistas, tienen a Marx censurado? El profesor entonces me dijo, no voy a contestar esa pregunta. Entonces yo, que era en aquella época muy piqui, cada vez que iba a clase le hacía preguntas de ese tipo. Y un día me llamó y me dijo, y él a escondidas le ponía ya una marca, ¿no? En la lista su nombre, ¿no? Y él lo marcaba, ¿no? De allí me daban notas, porque ahí no había el sistema occidental que era libre, ¿no? De que se podía ir hacia título o no título. Y tenías que ir a título y comprar libros, pero los libros eran baratos. El sistema comunista tenía sus ventajas, era barato, no había miserables. Pero todos eran iguales, eran como conejos, y además se controlaban todo. Me llamó ese profesor y me dijo, mira, aquí tenemos un régimen, que es un derivado del marxismo, porque el marxismo no es Marx, el marxismo es Marx y sus sucesores. Pero esto es una excusa para decir todo vale, ¿sabes? Y dije, bueno, pero entonces ya no es Marx, porque se llaman ustedes marxistas. Ya es una degeneración de Marx. Claro. Una interpretación. Digo, usted que es filósofo, ese hombre sabía mucho de filosofía. Sí. ¿Por qué? Dice, porque yo fui hijo de uno de esos que murió en los campos de concentración. Yo me hice anticomunista. El único país, la única parte de Alemania que es realmente anticomunista, digo, antifascista, es aquí. Y era cierto eso. Digo, entonces, es cierto eso. ¿Por qué ustedes vigilan tanto a la gente? Yo tengo una historia ahí que me iluminó y así lo siento. Le llamo el régimen totalitario, que te controla la totalidad de tu vida. Y me echaron por primera vez. Me fui a la policía porque yo tenía que ir a la policía una vez al mes a decir estoy aquí, no me moví, ¿verdad? Y al policía, muy amable por cierto, le dije, eso es un desastre. Lo vienen ustedes aquí, el día que se acabe esta fuerza que ustedes tienen, ustedes se van a volver todos capitalistas. Porque eso es incomprensible. Uno no puede moverse, porque tenía yo esa vergüenza, que tenía un señor que me seguía por todas partes, porque era extranjero, y me seguía hasta el hotel donde iba. Tú sabes que ahí el trabajo era muy barato. Te daban a esos que tenían la policía secreta, que era peor que la nazi. Nunca llegaron a los excesos de los nazis, ¿no? Pero el control era total. Los teléfonos los tenían monitoreados, ponían micrófonos en los pisos, en los apartamentos. Y por eso no te decían nada nunca a nadie, porque no sabían por dónde. Estaban escuchando. El tren, hasta tenían micrófonos en los trenes. Claro. Y tenían grupos de espías que iban al metro. En Norfolk no había metro.
pero en Berlín sí, en Berlín Oriental. Y en el metro la gente murmureaba para que no les escucharan. Es una cosa terrible. Entonces usted va y de ahí, a esta visita mensual donde tenía que usted... Ahí le pegué una bronca a ese señor, sí, muy amable, claro, pero muy alemán. Me dio incluso cigarrillos importados de Egipto, me acuerdo bien. Unos cigarrillos de tabaco de la Taquia, lo que es la Siria. Que eso en Alemania estaba prohibido, no tenían dinero para eso. Era un país muy igualitario, pero muy como ovejas todos. Yo odiaba eso, no me podía. Y entonces me fui a Checoslovaquia la primera vez. Entonces lo echan o usted decide... Me quitaron la visa. Esa vez que usted les dijo. Con eso me dijo, yo no tengo más remedio. Si no hubieras venido aquí, a mí no me importa eso, dice, porque a mí, y me di cuenta que este era ¿cuál era los alemanes que odiaba la masa? La masa. Schopenhauer, sí. Dice, eso es uno. Y tienes que hacer un pacto con Aristóteles, que viene de Goethe, es un tipo educado. Y tú también tienes que hacerlo también. Yo le dije, pero es que yo no puedo hacerlo. Porque hay momentos en mi vida que no me controlo. Y entonces dice, te voy a quitar el visado. Porque luego te va a ir peor. Te va a ir peor. Sí. O sea que fue un buen gesto. Buen gesto, sí. A mí no... Eso me acuerdo muy bien porque se puso detrás de la mesa y me dio los cigarrillos. Sí. Así ya me vas a acordar del nombre, me acuerdo de los detalles de ese momento. Se estaba fumando con filtro. En la época los cigarrillos no tenían filtro, pero eso sí tenían. Importados de Egipto. Sí. En la época de Nasser y los alemanes comunistas importaban muchas cosas de Egipto. Y me puso así y me dijo, vas a sufrir mucho tú en la vida. Claro. Si te quedas. Si te quedas aquí, y menos si te vas a Alemania, donde estabas antes, la otra Alemania. Claro. Porque allí los capitalistas lo que les importa es acumular dinero. El resto, que ganen lo que les dé la gana. Exactamente. Pero eso me parece muy sabio, esto de que hagan lo que les dé la gana. Porque acumular dinero es fácil en la vida, no es difícil. Pero yo lo que no puedo es comprometerme. Ideológicamente. Yo no veo siempre éticamente, que le heredé de mi padre, esa ética le heredé de mi padre. En la vida lo único que puedes apreciar es lo que tú eres. Y no dejes de ser nunca lo que tú eres. A veces callado y a veces hablando. Cuando te hagas viejo te volverás más contemplativo. Y así fue. Ahora me he dicho muy contemplativo desde que tuve la embolia. Pues ya tengo más remedio, tengo horas aquí para matar. Yo medito mucho. Profesor, entonces se va a Alemania Occidental. Primero me fui porque no podía entrar a Alemania Occidental porque me habían dado una visa de salida. Ajá. Y tenía que ir allí y decirles que Alemania comunista, la Deutsche Demokratische Republik, era un infierno y tal. Yo no era un infierno, era un infierno la aplicación que ellos hacían, claro, pero no ideológicamente. Entonces me fui a otro país comunista, que era muy diferente, porque yo siempre he dicho, lo que importa en la vida no es la religión ni la ideología, lo que importa en la vida es como un individuo del mundo. Los checos, siendo un pueblo pequeño, muy educado, muy fino, hicieron un pacto con Aristóteles y tenían un comunismo pero muy libre. Entonces se va a la República Checa. Porque ahí estaba el gobierno catalán comunista. El Partido Comunista Catalán nunca se llamó comunista, se llamaba, a ver si me acuerdo del nombre, Partido Socialista Unido. Pero estaban exiliados en Praga. Y de ahí salía la Radio Cataluña para España, ¿no? Que mi padre escuchaba de joven y todo eso, ¿no? Y me fui ahí. Y en Checoslovaquia estuve unos meses. Pero después tuve cierta nostalgia de la Alemania comunista, porque no había terminado ese curso que estaba ahí. Me volví. Me dieron el visado. Ese señor. Entonces vuelve a Alemania comunista. Entonces me dijo, has vuelto ya. Después de hacer un pacto, digo, sí, si no me molesta. Dice, de eso me encargo yo. Porque él parece que era de Stasi se llamaba, la policía
se llamaba Stasi, S-T-A-2-S y sin nada. Sí. Él era uno de los jefes de la Stasi en Erfurt, muy educado. Los alemanes, tanto nazis como los comunistas, eran gente educada por la Universidad Alemana. La alemana es muy exigente, pero además da mucho. La Universidad Alemana, a pesar de todo, en la Alemania oriental, te daban filosofía en todo. Si tú estudiabas economía, tenías que estudiar filosofía económica. Si tú estudiabas historia, tenías que estudiar historia de la filosofía. Si tú estudiabas, todo estaba así. Y después, en Múnich, cuando yo me di cuenta de que había una universidad cerca de Múnich, que era la gran universidad de kantiana, neokantiana, que era la de Marburg, me fui a esta universidad. Y trabajaba también, estaba muy cerca de Múnich, podía ir y volver, pero yo, para evitarme perder el tiempo, porque trabajaba también, conservaba la pequeña beca que me dio mi tío, pero después se acabó. Después empecé a trabajar para Siemens y ganar dinero, y después fui director de un hotel pequeño, el Betia se llamaba. El Betia es la forma latina de Suiza. Y un hotel pequeño. Betia, claro. A los suizos se les puede llamar el Béticos, ¿no? Es que era sinónimo. Aún hoy en día está aceptado por la Real Academia Española el Bético. El Bético. Sí. Yo sé mucho, yo de Europa la tengo en la mano, porque yo viví allí muy profundamente todo el resto de mi vida, y aquí en Estados Unidos yo no he sido nunca americano, no voy a ser nunca. Para mí la vida americana es muy trivial, demasiado trivial, pero la acepto por una cosa, que es la lección que me dio este alemán oriental. En la vida no hay nada perfecto, tienes que acostumbrarte, tienes que resignarte a que vas a ser una isla en el mundo, ein Einzel in der Welt, una isla en el mundo. Profesor, entonces ya estando en Múnich, estudia filosofía, ¿qué recuerdos tiene de esas clases con Lukács o Lukács? No, pero eso lo tuve en Múnich. ¿Cómo se pronuncia Lukács? Lukács. Era húngaro, no era... Lukács. Era de habla alemana, pero húngaro judío. Bueno, no era judío tampoco, pero era un judío. Un hombre, tenía una pipa, yo me acuerdo, una pipa de esas inglesas así. Claro. Y la tenía siempre incluso para dormir. Yo duermo con la pipa. y al final de su vida tuvo un cáncer aquí en el labio por la pipa esa que llevaba siempre. ¿Y qué recuerdos tiene de esas clases? Lukács, sí. Era catedrático de la Universidad de Budapest, pero se las arregló para irse a la Universidad de Praga. Pero aún la Universidad de Praga, después de cuando los rusos invadieron a Checoslovaquia, lo echaron varias veces. Entonces, como era tan famoso en todo el mundo, no lo metían en un campo de concentración, o no lo metían en la prisión, lo mandaban afuera. Y se iba siempre a Múnich, porque en Múnich había un famoso filósofo que era amigo de él, que tiene un nombre curioso, ¿no es? Richard Strauss, pero hay dos Richard Strauss, uno es el de los gatos y el otro es el famoso filósofo, que murió hace pocos años, muy viejo, y era muy amigo de él. Ese filósofo, Richard Strauss, uno de los filósofos los grandes filósofos de la época en Alemania eran Richard Strauss en Múnich en Westfalia estaba el otro, a ver si me acuerdo del nombre, que era el Heidegger. Heidegger era el autoritario, y Richard Strauss era un filósofo de la vena kantiana. Eso lo tuve yo también en la Universidad de Múnich, pero ese no era bueno enseñando. Lucas nos ponía una mesa redonda y no enseñaba en la universidad, pidió que le dejaran enseñar en un palacio barroco que está cerca de Múnich, en un lago, donde Hitler iba mucho. Es un palacio barroco, de barroco alemán, del sur de Alemania, es el barroco. ¿Tú crees que México es barroco? Esto es 100 veces más barroco, todo de oro y todo pintado. Ventoso, ¿no? Nomás no puedo. Y él era anti-barroco, claro, pero le gustaba enseñar en un... Él decía que el ambiente que te rodea siempre, me acuerdo de esas palabras, me decía, es lo que más te a buscar la verdad. La verdad. Bueno, llegar a la verdad es algo rebuscado, ¿no? Como el barroco. Bueno, es la filosofía él decía detrás, que la verdad no existe, era kantiano. La verdad es una ilusión. Una ilusión.
siempre repetía lo que yo repetía en mis clases, siempre. De verdad aprendí mucho de lo en un año, en un semestre que enseñé. Aprendí de él más que todos. Dice, tú ves el reloj, tenemos relojes de péndulos, además. Yo tengo uno aquí, copia, me gusta. Dice, tú vienes a clase, y es un reloj de esto, eso lo sacó, él lo decía, no es mío, esto es de Immanuel Kant, uno de sus aforismos. Tú vienes a la clase, y si tú en la clase no estás metido todo tu cuerpo, física y mentalmente, en lo que se está discutiendo, tú vas a escuchar el reloj. Pero si estás metido en eso, tú vas a perder noción del reloj. Entonces la pregunta es que acá nació y yo les hago a ustedes es, ¿existe el ruido? Porque si me dicen que ustedes que el ruido existe como una forma externa, no es una forma externa, es una forma material. Que la materia no es eterna, y no es ideológica, y no es filosófica. Y al no ser eterno, no puede ser verdadero. Y es por eso, él decía siempre que Kant había enseñado, yo con él aprendí a Kant. Había enseñado que el camino de la vida es un camino místico. Que sales de un lugar y hay como una luz al final que te dice, y tú vas caminando. Sí, pero es llegar a uno mismo, ¿no? Claro. Y al final es encontrar la verdad en ti mismo. En ti mismo. Que es la filosofía circular, ¿no? Salgo de aquí y llego. Lo decía también, dice, ustedes han nacido, nosotros hemos nacido en un ambiente que no es propenso a eso. Si ustedes hubieran nacido en Oriente sería diferente. Claro. Él decía que era China, pero no era China, estaba pensando en Tibet. Sí. En el budismo. Y el budismo es la única religión que a mí me ha interesado en la vida. Nancy me dice, es que tú no crees en Dios. Digo, sí, pero mi creencia en Dios es buscar a Dios. Nunca lo puedo encontrar porque no existe para mí. Es externo a mí. Pero el ideal es llegar a algún punto en donde tú te fundes con la luz. Exacto. Que tú eres la luz. Exactamente. Ahí el cántico espiritual. Claro, ahí te iba a decir. Por eso al pobre Juan de la Cruz. A San Juan de la Cruz me metieron en la cárcel. ¿Dónde están los otros? Españoles. Y aparte un poco protestante esa idea, ¿no? Bueno, en esas épocas de la contrarreforma, el decir, esto fue, me fundí con Dios. Eso, como todas las ideologías, la reforma, con el paso del tiempo, fue declinando hasta convertirse en otra iglesia, con sus obispos y con sus reglas y con su dogma. Se vuelve lo que criticaba. Claro. ¿Qué pasa con el comunismo? Pasa con el fascismo, pasa también con el liberalismo. El liberalismo total es imposible. Pasa con uno mismo, en todos los aspectos, ¿no? Okay. Lo que criticas muchas veces terminas haciéndolo. Pero entonces, como decía siempre, antes de criticar al mundo, tienen que aprender a criticarse a sí mismos. Si ustedes entienden los defectos que ustedes tienen como filósofos, tienen en el mundo. Bueno, y es que dicen que lo que uno critica en el mundo es una crítica a uno mismo, ¿no? Bueno, eso, Freud habló mucho de eso. Freud y el otro, el Carl Jung. Ese fue el más... para mí es más importante Jung que Freud. Claro, Jung lo lleva a lo metafísico, ¿no? Jung era médico también, ¿no? Era psiquiatra, psiquiatra, discípulo de Freud en Viena. Sí, y rompen la relación supuestamente. Bueno, la historia oficial es porque Jung criticaba mucho que Freud basaba todo en la sexualidad. Yeah. Y para Jung era más complejo, pero bueno, es que me para imagino Jung era que todo. La sexualidad era una parte de ese mundo, de ese cosmos. Sí, claro. Y Freud era todo, para Freud era todo. Yo creo que Freud era un tipo de oficina y Jung era un arqueólogo, ¿no? Un antropólogo, un arqueólogo que... Claro, Jung es lo... Y por eso también lo sobrepasa, ¿no? Porque... Tú sabes que Carl Jung nunca, incluso en Viena, Viena es la ciudad la mejor ciudad del mundo para mí. Es aburrida, pero es aburrida para los que quieren acción.
Si tú estás en Viena y puedes pensar, contemplar. Es una cosa maravillosa. ¿Muere en Viena Jung, profesor, o no? Jung murió, no era de Viena, era de cerca de Ingolstadt. Pero tenía ahí una propiedad, ¿no? Sí, tenía una propiedad. Fuera en el Wienerwald. Al lado de Viena hay un bosque muy famoso. Claro, y creo que muere en ese bosque, muere, ¿no? en ese Muere bosque, solitario, que es ahí donde pinta los mandalas casa. y todo eso. Claro, y a usted le tocó ir a esa casa, ¿no? Sí, todavía vivía Jung, ¿no? En esas épocas, porque Jung muere sí, pero no te dejaban acercarte. Había policía allí para que Jung no... Jung muere, que pues en los 60. 60. Casi 70, ¿no? Pues más o menos. Yo estuve en Viena desde que tenía 14 años, fíjate tú. ¿Qué año era? Nací en el 41, 14. Sí, estuve en Viena la primera vez cuando tenía 16 años. Y estuve muchas veces en Viena. Porque como decía, y ahí tenía parte de esta casa en el bosque, tenía una en la ciudad, ¿no? La ciudad, sí. Que era famosa y la gente iba a esperar a verlo. Pero al final, cuando se jubiló, con un monje, se puso se fue al bosque. El Wienerwald. Allí la policía austríaca no era para controlar, para que no lo molestara. Claro. Porque tú sabes que cuando se jubiló, es que el mundo se dio enseguida cuenta de que el gran filósofo no era Freud, sino era Jung, Carl Jung. Era católico además, anticatólico, pero digo... Que es una lástima que sea más famoso Freud, pero... fue sobre todo por la... Fue el primero, es como Galileo. Galileo ha sido el primero que vio el cosmos, como lo vemos hoy en día, ha pasado a ser... Pero el primero de todos fue un polaco, ¿lo conoces tú? El que descubrió el cosmos como era. Copérnico. Copérnico, claro. Que ese escribía en latín. No, era un cura era un cura polaco que se dedicó a buscar el cosmos, y escribió un libro, era matemático, ¿sí? Y con las matemáticas llegó a descifrar que el cosmos era un todo. Pero en aquella época se creía que los planetas eran estrellas, que no se diferenciaba la estrella del planeta. Hasta que llega el primer sistema astronómico importante, que es el de Ptolomeo, ¿no? Sí. Bueno, erróneo, pero importante en el sentido de que... El que vuelve a reestructurarlo. Ptolomeo lo hizo en la época clásica. Tú sabes que él era de Alejandría, la gran cuna de la ciencia. Y aparte que era un sistema muy afín a la ideología cristiana, ¿no? De que los planetas giran alrededor de la Tierra, entonces lo adopta el catolicismo. Pero el primero que rompió eso fue Copérnico. Claro, sí. En el siglo XV, 1460 y pico, no me acuerdo el año. Antes sabía esas fechas. Yo ahora, al serme viejo, estoy perdiendo mucho esa agilidad mental que yo tenía. Claro. Profesor, entonces, bueno, ¿y cómo decide? Vamos a pasar ya a la segunda parte de la entrevista, que ya es su vida en América. ¿Por qué decide venirse a Estados Unidos? ¿O cómo surge, pues yo he sido siempre esa espinita? Una persona inquieta. Claro. Y me harté de Europa. Ajá. Donde todo estaba bien ordenado y todo estaba fijo ya. O al menos yo creía que estaba fijo. ¿Y en esas épocas, cómo se imaginaba usted que era Estados Unidos, o la gente que pensaba? Bueno, yo tuve muchos amigos y amigas americanos. Y esos no eran de los americanos. Esa gente culta que vivía en Europa o que había pasado por Europa, todos me decían: Estados Unidos te vas a sentir bien porque es un país que tiene lo mejor y lo peor del mundo. Claro. Tú puedes escoger. Y viniendo de Europa tienes una ventaja enorme. Porque nosotros los americanos tenemos un complejo de inferioridad con los europeos. Sobre todo con los europeos que han estudiado en Alemania. El sistema americano de universitarios es copia del alemán. Una copia mal hecha, pero es una copia del alemán. ¿Y cómo sacó un permiso o como una beca o algo? Yo iba mucho a conferencias. Yo nunca me aparté mucho de la universidad. Sí. Siempre iba a la Universidad de Marburg, donde venían conferenciantes famosos. Y podías ir en tren en media hora. Era como de Alcalá, Madrid, Marburg. Y un día conocí a un estudiante americano que había terminado el PhD en español con un medievalista muy famoso, alemán también, aquí en la Universidad de Wisconsin. Este es uno de los dioses de nuestro amigo Kincaid, que tiene el Centro de Estudios Medievalistas de Madison, Wisconsin. Es muy famoso este señor. ¿Keller? ¿John Keller? No, John Keller es un estudiante de este.
Claro. John Keller fue mi amigo. John Keller era un poco más viejo que Kincaid. Pero este ya murió, John Keller. Ya murió. Sí. Fue el que hizo No, el otro que me acordaba. La traducción que hay del Esopete historiado de la versión española de las fábulas de Esopo al inglés. Había hecho muchas cosas. Es de John Keller. Y se pasó años haciendo eso. Yo lo conocía porque Keller, así yo fui a lo conocí en Kentucky. ¿Tú has ido a Kentucky alguna vez? Sí. Yo iba cada año. Es una... Es bonito. En aquella época, la ciudad a mí no me interesaba. A mí tampoco. Es la Universidad de Kentucky, que en humanidades es buena, o era buena. Ahora me han dicho que hay decaído. Y la biblioteca, bueno, no sé si en esos años, pero yo la última vez que estuve ahí, está preciosa la biblioteca de la universidad. El centro medievalista más importante de Estados Unidos, y creo que del mundo. En Kentucky. No, eso está en Wisconsin. En Wisconsin, sí. Sí. Porque ese muchacho me dijo. Sí, porque y gracias a John Keller, porque, bueno, primero este profesor, pero luego John Keller se va... fue a North Carolina. Y se lleva a muchos estudiantes. Se los llevó todos a Kentucky. Se los lleva a Kentucky, exacto. Entonces conoce a este... Bueno, este estudiante... Este estudiante y lo anima. anima. Un hispanista famoso. Y fue jefe de la universidad dentro del Departamento de Español de Literatura, de una universidad muy buena, pero que ahora ha decaído mucho, que es la Universidad de Washington, en el estado de Washington. En Seattle. En Seattle. Este murió ya. Era un poco mayor que yo. Sí. Murió hace poco tiempo, unos 3 o 4 años. Lo supe por otro amigo nuestro, ¿no? En común. Y ese me dijo, dice, ya llevas el nombre de Wisconsin. Este es famoso. Es un nombre alemán. Y era muy alemán él. Se había criado además. La familia de su padre eran ya profesores universitarios. Y salieron de Alemania y se fueron a vivir a una ciudad de Wisconsin que se llamaba Wasserstadt. Wasser quiere decir agua, y Stadt quiere decir ciudad, la ciudad del agua. Y ahora cambiaron el nombre durante la Primera Guerra Mundial, y hablaban todos alemán. Y él siguió hablando alemán todo el resto de su vida. Y cuando llegó a la universidad, sacó el título, ¿de dónde? De Marburg. Ese señor entonces mandó una carta a la embajada norteamericana en Alemania. Me dio un visado enseguida, pero yo había estudiado en varias universidades europeas. Y en aquella época los americanos se daban un visado inmediatamente, en 24 horas. Pero hicieron la investigación y me salieron todos mis papeles, que yo había sido un rojo y separatista. Pidieron información al embajador de España en Bonn, que era franquista en aquella época. Y el nombre de mi padre, muy conocido, mi padre fue el hermano del editor de la famosa revista que ahora está en México, Tierra de Libertad. Esa revista ahora está en México, yo vivo a México, entonces ahora no tiene la importancia. Pero en aquella época Tierra de Libertad era una revista en todo el mundo, era la Biblia del ¿cómo se llama? Del anarquismo, pero no anarquismo terrorista, anarquismo filosófico. Entonces sabían todo y eso les envió diciendo que yo era un separatista y rojo. Es que los americanos eso me quitaron el visado. Tuve que esperar un año más para entrar. No me lo hubieran dado jamás. Pero yo tenía muy buenas conexiones. Los catalanes tenemos la ventaja que tenemos conexiones en todo el mundo. El prior de Montserrat, que se llamaba curiosamente un monje de Montserrat, un medievalista también, Escarré. Escarré, ¿qué quiere decir? Izquierdista, era monje. Y llegó a ser prior de la Montserrat. Y lo expulsó Franco de España, porque era catalanista, separatista. Y se fue y se refugió en Italia. Era benedictino, como Montserrat es los monjes benedictinos, que son los realmente inteligentes. Y estuvo en el monasterio benedictino de Milán, que es el centro, el más importante de Italia, no es el de Milán, es el de Cassino, Monte Cassino, que lo destruyeron durante la guerra, ¿no? Pero se ha reconstruido. Que todo esto, el monasterio de Monte Cassino viene del monasterio de Padua. Claro, sí, de Padua. El de Padua. Ludovico Bárbaro eso es, eso. En 1410 aproximadamente. Tú sabes mucho de eso. Qué lástima que no puedes encontrar un lugar de medievalista tú. Sí, lo mismo digo. Pero no tengas miedo, en la vida hay que ser resignado.
ves probando. Y una cosa que todos mis mentores me dijeron, en la vida triunfa el que nunca para, el que siempre... Claro. Y si tú, me decía mi mentor de Barcelona, de Ramón Bargallo, si tú quieres romper una columna de mármol, no la rompas de un golpe nunca. Pero luego coge una piedra y vas pegándole poquito a poquito y pasa un año dando, y esa columna va a caer. Exactamente. Pero entonces, bueno, volviendo, ya luego le dan el visado, entonces llega a Wisconsin, ¿verdad? Me fui a Italia a pedirle consejo a este. Sí. Y este hombre también recuerdo como siempre, porque este hombre había sido, me dijo, dice, yo tengo un deber, una deuda con mí mismo que nunca la voy a perdonar, no me perdono a mí mismo. En la época de Franco yo era un joven católico, muy educado, dice, pero caí en la trampa del fascismo. Pero cuando salí de esa trampa, encontré la libertad, pero entonces me quitaron la libertad física. Y al final me expulsaron de España, con permiso del Papa, porque para expulsar al obispo de un centro como Montserrat, tan importante como el Papa. Los monjes de Montserrat son gente realmente... No, yo estoy escribiendo un artículo, se lo voy a mandar, que va para Escocia, y hablo de que realmente de alguna manera la ilustración de los siglos es la palabra de ilustración, cada uno tuvo ilustración a fondo. Claro, exactamente. Entonces lo que yo arguyo en parte de este ensayo es de que se empieza a gestar desde... Y su ilustración de cada una viene desde finales del siglo XV en el monasterio de Montserrat, de los benedictinos. La orden son los que tienen una de las primeras imprentas. Bueno, una de las primeras, en España fue la primera, en el resto de Europa no, la primera fue en Gutenberg, en la ciudad donde... Entonces en España es la primera. La de España es la primera. Había ya en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona había, pero esta de Barcelona estaba regentada por los benedictinos también. Ok. El centro de la ilustración, de la pre-ilustración en Cataluña, en España, está en Montserrat. Y yo diría de la ilustración en general. Bueno, pero yo no, de eso no quiero. Todos mis maestros me enseñaron así un poco. Claro. No, pero, bueno, yo al menos en el campo de la medicina lo especifico. Porque Ramón Llull no puede existir sin los benedictinos de Montserrat. Él no era benedictino, ¿de qué orden era él? Porque era benedictino, no me acuerdo. No era. No era benedictino. Pero sin la ilustración, la pre-ilustración. En España la pre-ilustración fue muy importante, no solo en Cataluña, sino en todas. Alcalá, por ejemplo, fue uno de los lugares. Yo en la oficina que tenía en Alcalá, me venía el jefe del departamento. Estábamos en el edificio del siglo XV, el que está al lado de la ¿cómo se llama? Tiene un nombre. De las oficinas de la rectoría. De la rectoría. Y la mía era una oficina de un famoso hereje. El jefe del departamento de humanidades de ese college, es un colegio. College, ¿sabes que la Universidad de Alcalá está dividida en colleges? Todavía la vieja estructura medieval. Sí. Entonces volviendo otra vez al prior de Montserrat que estaba en Italia, él le da una recomendación para que lo acepten el prior de Montserrat era muy amigo de uno de los Kennedy. Wow. Tú sabes que este era una persona que era muy conocido como una persona sabia, Esquerrer, izquierdista, de uno de los Kennedy, no es John Kennedy ni Robert Kennedy, no sé cuál, me lo dijo un día. Y él y este Kennedy son católicos también, pero son católicos educados. Claro. Vivía en Italia. Y él lo llamó por teléfono y le dijo, hay un muchacho catalán, no dejan entrar, le explicó la historia. Él entonces mandó, no era uno de los Kennedy, pero
Pues Kennedy tiene muchas conexiones. Llamó no saben a quién, y el mismo que me había sacado la visa, me vino a pedir perdón. Usted me ha arruinado la vida, me decía. Porque este había sido un cónsul de Estados Unidos, creo que era en El Salvador, en Centroamérica, y creía que todos los españoles eran como salvadoreños. Sí. Porque me han llamado del Departamento de Estado. Y un Kennedy quizás directamente. Pero no, quizás no lo sabía. Sí. Yo no le dije, pero no se moleste, digo, deme el visado. Entonces me dio un visado especial que me hizo él, que me vine aquí y yo podía cambiar ese visado cuando quisiera a residencia permanente. Wow. Entonces se llamaba la tarjeta verde. La Green Card, que todavía la Pero gente no, por ahí era le dice. verde en aquella época. Sí, verde. sí. Por eso el Green Card. Sí. Entonces y ya... conocían, pero tenías que esperar 6 o 7 meses. Es que pasar por toda la burocracia. Claro. Haber vivido cierto tiempo acá. Yo me hice americano por una cuestión práctica, como buen catalán. Cuando salí de la Universidad de Wisconsin, por las luchas internas que había ahí, había estudiado con un profesor, el otro te odiaba a muerte. Y un día hubo un midterm exam y me dio una B. Yo pensé que, y le dije, yo vivía con ella, entonces nos casamos poco después. Pero me dijo, dice, ¿cómo te han dado una B a ti? Porque había tomado un curso con el más conocido de todos, que era un español, un republicano, que había salido de España y fue uno de los cofundadores del Colegio de México. Sánchez Barbudo, murió hace poco, casi de 100 años de mensualidad. Antonio Sánchez Barbudo, que era el secretario de Antonio Machado, un hombre de una cultura, un madrileño. Me dijo, ¿usted los catalanes? Me decía siempre, era muy madrileño. Tenían que haber conquistado a España, en vez de separarse, porque salíamos otro país. Ese se fugó de España, era comunista en aquella época, casado con una judía húngara, comunista también. Y le he enseñado el curso de Unamuno. Yo conozco a Unamuno bien por él. Me decía, ¿usted sabe que los decíamos en clase? No entrustaba en esa clase, entonces yo la conocía ella. Un día yo le dije, este señor de aquí viene de Alemania, pero eso no es solo, es que había estudiado filosofía en Alemania con provecho. Y todos me miraban como un genio. Digo que los dos mejores tratados filosóficos del siglo XX es el Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein y el segundo es San Manuel Bueno y Mártir. Es una maravilla. Yo creo que lo mejor de España, de toda la generación del 98, es Unamuno. Claro. Digo lo mejor porque hay otro filósofo también, pero filósofo poeta, que es Antonio Machado. Uno puede dar una clase entera, un semestre con el puro San Manuel. Ya, o incluso con el, ¿cómo se llama? La obra poética. Niebla. Las dos son cosas maravillosas. Claro. Profesor, bueno, entonces, está en Wisconsin y hay estas guerras internas de profesores, entonces usted por eso decide venirse a... No, ¿o cómo? Yo salí de Wisconsin y hice la maestría en Wisconsin. Claro. Entonces me iban a dar al doctorado y me iban a dar una beca. Pero como había todas esas luchas internas, fue mi gran decepción con el mundo académico. El mundo académico no es lo que uno se asegura que es cuando no está en él. Exacto. Es lo más bajo que hay en el mundo. Y en Europa igual, por razones distintas. Ahí son razones ideológicas. Aquí son razones egocéntricas. Todo el mundo, cada profesor se cree que es el centro del mundo y que es un genio. Y ninguno somos ni el centro del mundo ni somos genios. La genialidad está fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Nos podemos acercar a ella, eso es kantiano, pero nunca llegar a ella, porque si llegas a ella era el día de la muerte. De ahí el miedo a la muerte que le tenía Unamuno. Claro, y el verdadero genio, o el que se acerca a esa genialidad, sabe que no es individual, sino que es la humanidad hablando a través de él, por decirlo poéticamente, ¿no? San Juan de la Cruz. Es decir, cuando un genio Fray Luis de León, los grandes poetas. Claro. Uno decía que el gran poeta es un gran filósofo. Exactamente. Que así fue. Es que no se puede... Kant hizo la filosofía de Kant toda en aforismos. Como la de Wittgenstein. Como la de Wittgenstein, claro. Bueno, esa es una tradición ya muy alemana, ¿no? Es que Kant
En la filosofía alemana, una cosa que aprendí en Marburg es que la filosofía en el mundo es antes y después de Kant. Claro. Antes de Kant están los griegos. clásicos griegos. Platón, Aristóteles, se resume en Platón y Aristóteles, ¿no? Antes de Kant. Y los poetas alejandrinos, de Alejandría. Y después de eso hay una gran mediocridad hasta que llega el gigante, que es Kant, Claro. el famoso chino de Königsberg. Y luego ya viene Hegel, viene Marx, viene Wittgenstein, Schopenhauer. Y no han parado. Ahora se ha parado la filosofía en Alemania, porque Alemania se ha hecho rica y la riqueza te hace tonto. Es un contraste, ¿no? Porque una de las cosas que aprendí de mis maestros es que tienes que hacerte rico, pero solo hasta cierto punto. Porque si haces demasiado rico, pierdes contacto con la tierra y contacto contigo mismo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar me di cuenta de que el mundo académico era un desastre. Sí, en Wisconsin, que era la mejor universidad, todavía lo es hoy día, en Estados Unidos, junto con Berkeley, es estatal. Porque hay otras que son mejores todavía, Privadas. son privadas. Claro. Harvard, Yale, donde yo fui en San Luis, esta era una de ellas, que es Washington University en San Luis. Entonces se va de ahí se va A Washington. El jefe de Washington University era un americano judío, muy buena gente, Schulman, que tiene todos los libros sobre el modernismo en Hispanoamérica y en España. Porque tú sabes que en España hubo modernismo. Al final se escribió un libro que ahora lo van a publicar en España, el de ese, que estuvo aquí. ¿Lo conociste, Vizoso? Sí, Pedro sí, Vizoso. claro. Su tesis Persona ahora muy inteligente. Muy inteligente. Muy O sea, buena persona. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en la Universidad de Washington? También se hice mi doctorado, 3 años. ¿Y cómo... y esos 3 años, cómo era el ambiente? ¿Era Mucho mejor, porque era una universidad con mucho dinero, muy antigua, y originalmente la tradición unitaria. Es como ser universidades privadas grandes. Es la copia de Oxford, que es una copia muy bien hecha de Oxford. Es casi todo eso. Y tenía una oficina muy maravillosa. Y fue una experiencia, la mejor experiencia académica que tuve en Estados Unidos. No fue en Wisconsin, no fue ahí en San Luis. En San Luis. Bueno, pues como nos quedan 20 minutos nada más para dejarlo en 2 horas, ¿qué le parece si dedicamos esos 20 minutos a su vida aquí en Arizona? Y en Arizona fue como el profeta Abraham cuando llega a la tierra prometida. Sí. Yo cuando vine aquí de Ohio, de una parte de Estados Unidos, yo enseñaba en un college privado de gente muy rica. Yo nunca he sido una universidad de los ricos. Para mí los ricos por ser ricos son malos. Eso es una confesión que hago yo ahora. No puedo decir porque la gente dice, es injusto. Sí es injusto, pero es por mi creencia. La gente que se ha hecho rica, la gente que se ha hecho exitosa, es una gente que no ha obedecido a sus principios éticos. Porque los que han obedecido a principios éticos no han sido nunca, no pueden ser nunca exitosos. Porque el éxito está medido en el mundo occidental y en todo el mundo, excepto en algunas cabezas extrañas, es medido por el éxito interno, no por el éxito externo. Aquí es el éxito externo, más que en Europa todavía. En Europa también, solo que lo cubren con cierta intelectualidad que los americanos sienten muy... Yo no tengo respeto por Europa tampoco. Cierto novismo. El novismo. Entonces llega aquí a Arizona y sus primeros años son terribles aquí, porque aquí en aquella época la universidad estaba cambiando de una universidad provinciana y tal, una universidad que tenía quería tener aires de ser la mejor universidad pública de Estados Unidos. Llevaron gente de todo el mundo. Yo, por ejemplo, a mí no, el comité del departamento de español no me recomendó. Me recomendó el decano, que era un profesor de inglés muy conocido, muy bueno, de Columbia University. Para mí la universidad mejor del mundo y mejor de Estados Unidos no es ni Harvard, ni es Princeton, ni tampoco es Columbia. Columbia es una universidad maravillosa. Yo estuve a punto de irme allí, pero me dijo el que era... Ahí había un filósofo español muy bueno, que se ha hecho muy amigo de Nuria Morgado. Tiene 80 años en Columbia, tiene la tradición de que esos profesores
que son conocidos en el mundo entero. Ese estudió en Alemania también, Sobejano, que tiene los libros más importantes sobre la generación del 98, sobre tiene un libro sobre ¿cómo se llama? La ilustración española, excelente también. Y había eso escrito sobre Alemania, y fue catedrático de Colombia. Cuando se jubilan, le dan una oficina y pueden enseñar lo que quieran, dirigir textos lo que quieran. Nadie les manda. Es uno de esos, Sobejano, que es de una ciudad pequeña de España. Él conoció personalmente a Antonio Machado, tiene 90 años ahora. Entonces estos primeros años son difíciles. Son difíciles aquí. Pero después yo me acordé de mis mentores. Mis mentores en mi vida poco a poco me han ido formando. Yo no me formé a mí mismo, me han formado mentores. Yo tuve siempre la curiosidad de escuchar a los demás, a los que podía escuchar. A otros me sale por aquí. Me entra por aquí, me sale por aquí. Pero yo por ejemplo, le pregunté a ella, digo, ¿ahora he escuchado los aviones? Porque están ahora en un ejercicio aéreo, están por todas partes. Yo no los escucho. Yo mentalmente, tengo la mente que la puedo controlar. Y muchas guerras internas en el departamento. Sí. Pero yo llegué a un momento en que me di cuenta de que el departamento era un atajo de locos. Me hice amigo de uno que se murió después, ese que enseñaba el Renacimiento. Hay Ventoy. Se jubiló y a los 2 meses de jubilarse, yo con Jordi estuve en su casa y compró un pequeño rancho aquí a las afueras de Tucson, y ahí vivía como un solitario. Ese era de Harvard. Solo vivía. Y solo le visitaban amigos, era uno de sus amigos. ¿Y era ciclista también, no? Ciclista, sí. Con él yo hice viajes muy largos con él, ciclista también. Muchos gente que he conocido así, profunda, han sido ciclistas. Tú eres profunda también, y eres ciclista. No dejes la bicicleta. Es una cosa que es buena hay que cuidar lo físico y lo mental. Claro. O lo espiritual, como quiero decir. Yo no creo en el alma. Yo creo en algo que está más allá de eso. Yo no sé lo que es. Y los grandes ciclistas eran personas, al menos inteligentes, ¿no? Sí. En la época de oro del ciclismo, Había uno en España que fue profesor universitario, se llamaba Bahamonde, de origen judío. Y posteriormente el gran Eddy Merckx, ¿no? Eddy Merckx, belga. Y el francés Hinault, Bernard Hinault también, que todavía vive, los dos, Merckx y Hinault. Merckx tiene una fábrica, él vive todavía. Sí, todavía la tiene. Se vende bicicletas, son muy caras. Muy caras. La mejor bicicleta del mundo, yo la tuve, es italiana. Me va a salir el nombre, de Milán. Yo viví en Italia casi un año, 11 meses. Cuando volví de la famosa viaje a Escandinavia y Rusia con bicicleta, me fui a Italia. Profesor, entonces, bueno, aquí usted es uno, yo creo, de los profesores más queridos que han pasado por el departamento. Sí, a mí me quería mucho la gente. Sí. ¿A qué se debe usted que...? Nunca traté de ridiculizar a un estudiante. Claro. Porque nunca me sentí superior a los estudiantes. Exactamente. Nunca me sentí superior. Yo creo que la gente todavía te puede enseñar algo, a uno de los estúpidos te puede enseñar algo. Claro. Por reflejo. El estúpido te va a enseñar lo que no tienes que ser. Nunca tuve problemas con los estudiantes. Tuve problemas con estudiantes arrogantes. A mí la arrogancia me carga como una... Bueno, entonces me vine aquí. Aquí, poco a poco fui teniendo mi vida. Claro. Nunca tuve muchos estudiantes. En todo el mundo hay gente buena. No te olvides nunca de eso. Aparte de los malos, como dice el Lazarillo, ¿no? Y arrímate los buenos. Pero no los buenos del Lazarillo, sino los buenos de verdad. Siempre lo he hecho. Y aquí encontré buena gente. He tenido estudiantes que tanto en tanto me mandan un email que ni me acuerdo de su nombre, ¿no? Y aquí entonces me acostumbré y tuve una buena vida. El clima aquí es maravilloso. Claro. Tenía su rancho. Tenía mi rancho en las montañas. Y que le gusta el ciclismo, pues aquí es una de las cunas del ciclismo del del Southwest, ¿no? De todo el país, claro. Profesor, y
Bueno, yo creo que una de las... Bueno, ya para terminar, desgraciadamente le da una embolia y tiene que... En la vida no hay nada que desgraciado, pero después que me leyó lo sentía que era desgraciado. Perder el físico, para mí el físico es tan importante como el espíritu. Es decir, una cosa va con la otra. ¿Y cómo cambia su vida, profesor? Es decir, Eso me vino cáncer. Claro. Cuando tú me conociste, recién me estaba recuperando de un cáncer. Y cambia su perspectiva del mundo. Totalmente. Me he hecho completamente espectador, como dice Ortega, ¿no? Un espectador de la vida. Para bien, como dice. Para bien, para claro. mí, para mí bien. Claro. Yo, por ejemplo, yo me paso horas enteras, 4 horas leyendo. Y me dicen, ¿no te cansas? Digo, sí, digo, pero la voluntad, eso me viene de Kant, ¿no? Dice que lo único importante que tenemos como individuo es la voluntad de creer, la voluntad de ser, la voluntad de mantenerte como isla en el mundo. Porque el mundo será siempre algo que te va a rechazar. Porque tú, te dice uno, du, en alemán el tú es muy íntimo. En alemán se habla de usted siempre, pero él habla de tú al ser humano. Dice tú, el ser humano, es una isla siempre en el cosmos. Pero sería bueno, perdón. Y esa isla no puede vivir sola, porque el ser humano es un ser social. Las últimas 2 preguntas, profesor, que pienso hacerle a los otros profesores es: ¿hay futuro en las humanidades aquí en Estados Unidos? No. Las nuevas generaciones. Ni en Europa tampoco. Ni como alumno ni como profesor. Ni como profesor. Es una evolución que ha de esperar, pero que yo nunca me espero. Pero así es, pero tienes que aceptarla, porque en la vida lo único que puedes hacer es aceptarla como es. Y tú puedes entonces retirarte, te vuelves entonces espectador del mundo, como dice Kant, y empiezas a entender el mundo. Bueno, entiendes el mundo, te entiendes a ti mismo. Entonces no hay esperanza. ¿Qué opina de las nuevas generaciones de profesores o de los...? Bueno, hay buenos, siempre habrá buenos. ¿Por qué? Porque hay gente que... Yo creo que esto es un misterio. No lo explica ninguna religión, no lo explica ningún libro, ninguna filosofía. Hay gente que nace con este gusanillo de la inquietud. Yo siempre los estudiantes me decían, ¿qué hay que hacer para llegar muy lejos en el mundo académico? Ser inquieto. Si no eres inquieto, te vas a osificar. Claro. Nunca estar contento con lo que te rodea ni contigo mismo. Porque si estás contento contigo mismo, has terminado tu vida. Claro, siempre el camino, el famoso camino. La liebre que perseguimos. Bueno, yo Unamuno no lo considero como el mejor filósofo, no, el mejor escritor de España, del mundo moderno, pero sí como el mejor filósofo. Él entendió bien a Kant, uno de los pocos que entendió bien a Kant, y no es fácil eso. La última pregunta, profesor, y quizás sea la más difícil, porque dicen que es imposible definirse a sí mismo, pero si usted tuviera que definirse a sí mismo en una oración, ¿cómo se definiría usted? ¿Quién es Joan Gilabert? Tengo que pensar. Una persona que pasa por ese mundo sin darse cuenta de que lo pasa. Y estoy aquí sin ninguna razón, ni sin ninguna... Estoy aquí porque estoy aquí. El mundo es así, como decía Baroja, otro escritor que considero, ese sí considero un gran escritor literario, pero también es filósofo. Baroja es Schopenhauer. Yo dirigí una tesis aquí sobre Schopenhauer y Baroja, de un chileno de origen vasco, Urbina. Pues con esto terminamos, profesor, esta entrevista de exactamente 2 horas. Gracias. Y yo creo que una frase que lo define a usted sería la misma frase que define a Baroja, que es: el mundo es así, ¿no? Sí. Con eso terminamos. ¿Qué le parece? Sí, el mundo es así, y lo aceptemos o no lo aceptemos. Es así. Y si no lo aceptas, te amargas la vida.
Exacto. Si lo aceptas, te amargas a medias. Habrá momentos buenos. Yo soy pesimista, como te dije, como Schopenhauer. Mi filósofo preferido, el de mi corazón, es Schopenhauer. El de aquí es Kant. El mío es Wittgenstein. De mente y de corazón Unamuno. Sí, yo también, de corazón Unamuno también. Pues muchas gracias. De mente es Kant. Bueno, gracias y con esto terminamos.